El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y el día de hoy te traigo el consejo de la palabra. Y para ello vamos a leer en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 12 al 15. Dice la palabra: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Señor, guíanos en este tiempo, en la meditación de tu palabra, Señor. Yo creo que cada uno de las personas que lo estén escuchando, Señor, esta será un mensaje que es como esa semilla que cae en el corazón, que es tierra fértil y da fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema del cual te quiero hablar es influencia. Yo creo que a veces utilizamos muy comúnmente esta palabra, es que está influenciado, es que está bajo la influencia, es que y la utilizamos en diferentes frases, en diferentes situaciones, pero hoy yo quiero hablarte de cómo nosotros como creyentes estamos llamados a ser influencia. Y mira, para esto vamos a ver, al inicio del versículo inicia con la frase, por lo tanto. Y es como si Pablo estuviera concluyendo una idea y comienza a elogiar el corazón de la iglesia en Filipos, que habían sido obedientes en lo que él les había enseñado. Pero aún en la frase trae un poco de sarcasmo. Recuerda que él estaba enviándoles una carta, no estaba ahí presente con ellos, no estaba presencialmente en ese lugar. Y les dice, no como en mi presencia solamente, es decir, no solo por dar una imagen o una apariencia para quedar bien, sino les estaba animando a que siempre pudieran portarse bien. Y ese es un reto que Pablo les estaba lanzando. Les dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Es decir, con absolutamente todo su empeño, ellos tenían que aplicarse y meterse para agradar a Dios, mantenerse con convicciones firmes en lo que ellos habían sido enseñados. Y fíjate, es interesante lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que cuando tú y yo pensamos que no podemos obedecer, que tú y yo no podemos salir de ese hoyo del pecado, que cuando tú y yo dices, es que no, o sea, sigo batallando con estos hábitos, dice que Él nos capacita en su amor. Cuando tú y yo tenemos un corazón dispuesto a que Dios nos transforme, a que Dios nos moldee, a que Dios nos ayude, Él con su Santo Espíritu nos da la fortaleza para poder tomar decisiones, nos da la constancia para poder permanecer y vencer y así poder cumplir con su voluntad. Él nos ayuda a querer obedecer y luego nos ayuda para que podamos hacerlo. El secreto para que realmente nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas es que tú y yo podamos someternos por completo a la voluntad de Dios y dejemos que el Espíritu Santo sea el que vaya guiando nuestras vidas y dejar de orar, de actuar, por nosotros mismos, en nuestra voluntad, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia. Para que tú y yo podamos ser como Cristo cada día y podamos ser, como Pablo estaba diciendo, esas luminarias, debemos pensar como Él.
tener un corazón similar al suyo, que podamos aprender a cambiar nuestros deseos para que podamos tener los deseos como Cristo lo hacía, y para que tú y yo podamos estar disfrutando en su presencia, que es donde vamos a ser transformados, es donde tú y yo vamos a ser influenciados. A veces decimos, es que sí, yo quiero ser buena influencia, pero también tú y yo necesitamos recibir influencia. ¿De quiénes? Pues de Dios en su palabra, de Dios en su presencia, de su Espíritu Santo en la intimidad. Y sabes, la palabra nos lo está diciendo. Él nos lo puede dar. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que te motiva siempre y cuando tú estés dispuesto. ¿Y a qué voy con todo esto? El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. Amado, amada, es tan importante que tú y yo podamos conservarnos en santidad, en limpieza, en pureza, en integridad, con convicciones firmes, en un tiempo en el de que el pecar está a la vuelta de un clic. Está a la vuelta de entrar a una página de internet, está a la vuelta de presionar el botón de encendido de tu televisión y entonces ser saturada de tantas cosas que en nada edifican. Hoy vemos una sociedad donde el pecado ha sido victimizado y los que estamos enseñando los principios de la palabra somos los malos, somos los villanos. Hoy se cumple lo que dice la Escritura, a lo malo le dicen bueno y lo bueno les parece malo. La palabra lo describe como una generación perversa y maligna. Y esta es la realidad que hoy nuestra sociedad está experimentando, que nuestros hijos están viviendo, que nuestros esposos están enfrentando. El Señor Jesús en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es una realidad, no podemos negar lo que estamos viviendo. No podemos cerrar nuestros ojos y decir, no, en mi casa no pasa nada. Tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestras mismas vidas, pero también tenemos que ser luz en medio de esa oscuridad. Tú y yo tenemos que ser testimonio a quienes nos rodean. No solamente somos luz en medio de la iglesia, tenemos que ser luz en medio de todo lo que está cegado, de lo que ha sido cubierto por las tinieblas del enemigo. Y eso significa, hermano, hermana, que tenemos que ser personas que ejercen influencia en esta generación. Pero una influencia de bendición, una influencia que lleve a salvación, que lleve a esperanza, que lleve a gozo, a paz. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero para todo esto, entonces, ¿qué es la influencia? Y mira, la influencia es el poder que tú y yo tenemos sobre una persona y hacer que pueda alterar su forma de pensar o de actuar. Fíjate nada más qué tremenda responsabilidad. Al decir que somos luminarias, nos invita a hacer la influencia a quienes nos rodean, desde nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro vecino, nuestros jefes, nuestros compañeros de escuela o trabajo, todos, absolutamente todos los que están cerca de mí pueden recibir influencia y yo también puedo ser influenciado por ellos, claro. Y el plan del Señor para nuestras vidas no es que nosotros estemos aislados, escondidos, sino que podamos ser esa luz, que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación que está viviendo, que está malviviendo y va caminando en oscuridad hacia un fin terrible. Ahora, está claro que hay peligros en este caminar, que cuando tú más te preparas para agradar a Dios y para poder bendecir a otros, va a venir el ataque del enemigo. El Señor Jesús oraba en el Evangelio de Juan, capítulo 17:15, nos muestra la manera en la que Jesús oraba por sus discípulos y también le intercede así por nosotros. Dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Y esto es que así como tú y yo podemos ser influencia, también podemos ser influenciados. De ahí la importancia, amado, amada, de lo que tú dejas entrar en tu vida, de lo que ves en la tele, de lo que escuchas en tu celular, en tu dispositivo, lo que sea que tengas, en el radio, lo que dejas entrar a tu corazón, con qué tipo de personas te relacionas. ¿Qué es lo que está llenando realmente tu corazón? ¿Qué es de lo que tú te estás alimentando? Como hijos de Dios, tenemos un reto diario de ser influencia sin ser influenciados para lo malo. Claro que si tú estás con personas que aman a Dios, que sirven a Dios, que obedecen a Dios, pues apréndeles todos los hábitos buenos. Pero si tú te relacionas en el trabajo, en la escuela o donde sea con personas que no tienen temor de Dios, que no tienen ni cuidan su salvación, entonces tienes que estar muy atento y tener mucho cuidado. Jeremías 15:19 dice: por lo tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Esto aplica con los creyentes y con los no creyentes. Desgraciadamente quisiéramos que dentro de una congregación todos fueran angelitos, ¿verdad? Que eructan corazoncitos, pero no es así. Realmente hay personas que siguen en el proceso, hay algunas que no han querido dejar ser transformadas. Y amado, aunque tú y yo estemos dentro de una congregación, tenemos que tener cuidado en recibir una buena o mala influencia, y también nosotros de ser para ellos una buena o una mala influencia. Y con los del mundo, pues estar atentos a lo que recibimos de ellos y estar preparados para poder bendecirlos, para poder ser un instrumento que sirva en las manos de Dios para que ellos puedan ser transformados. Yo podría preguntar, ¿cuántas personas yo influyo al día? ¿Cuántas personas yo estoy siendo de testimonio? Mira, para tener influencia sobre los demás no necesitamos tener una posición muy relevante y ser los más importantes. Influencia se ejerce con cualquier tipo de contacto con una persona constante. El papá influye en los hijos, la mamá influye en los hijos, el esposo influye en la esposa influye en el esposo, en nuestros padres. El tener contacto con alguien, tú puedes influenciar la vida de tus amigos, tú puedes influenciar la vida de tu jefe, la vida de tus compañeros de trabajo. La cuestión es, ¿qué tipo de influencia quiero ser? ¿Quiero ser alguien con quien la gente que me rodee le convenga estar? ¿O quiero ser aquella persona de la que Dios preferiría que se alejen? A veces sucede que nosotros como padres nos damos cuenta que cierta personita como que no es buena influencia para nuestro hijo. Y a veces con mucho tacto, con mucho amor, sabiduría, decís, hijo, ¿por qué no te das la oportunidad de conocer a otro amiguito, a otra amiguita? Es que no me gusta cómo actúa este niño, o si tienes a lo mejor la confianza con los papás de esta otra persona, puedes acercarte y decir lo que está sucediendo, pero estamos al tanto de esto. Y amado, amada, también delante de Dios. O sea, yo no quisiera ser alguien que produjera esta sensación en su corazón o de hoy. Prefiero que se alejen de esta cristianita o de este cristianito. Tú y yo tenemos que ser personas con las que valga la pena estar y que mi influencia sirva para crecimiento de otros. Sirva para el crecimiento de otros. Tú y yo debemos de ser testimonio. Y la Biblia nos habla de diferentes personajes que ocuparon la influencia para cosas buenas y otros que ocuparon la influencia para cosas malas. Vemos el caso de Abigail. Ella era esposa de un hombre rico, Nabal, pero áspero, que fue imprudente, que fue necio, y las acciones de su esposo pudieron haber llevado a todo lo que poseían a la ruina, pero Abigail fue sabia y de alguna manera influenció para que
cosas buenas pasaran delante de ellos. Vemos también a una Esther, esta joven judía que se casó con el rey persa, fue escogida para ser reina. También utilizó su influencia para liberar al pueblo de Israel de ser muertos, de ser condenados. Salvó al pueblo judío por ser una mujer obediente, íntegra e inteligente. Pero también vemos casos como el de Eva, como el de Jezabel, como el de Sara, que ocuparon la influencia para llevar al pecado, para hacer cosas malas, para hacer cosas incorrectas, imprudentes y fuera de tiempo. Entonces, tú y yo de verdad podemos ser una pieza importante en el crecimiento, en el desarrollo, en el establecimiento del reino de los cielos en esta tierra. Una pieza importante en la formación de nuestros hijos, una pieza importante en el crecimiento de la iglesia. Si ocupamos la influencia, la autoridad que Dios ha depositado sobre nosotros de una manera correcta. ¿Quiero ser una persona de ejemplo o quiero ser una piedra de tropiezo? Primera carta de Timoteo, capítulo 4, 12, nos enseña en las áreas en las cuales debemos de trabajar. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra. Salmos 141, 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En ocasiones hablamos más rápido de lo que avanza nuestro cerebro, de lo que pensamos. Cuando nos enojamos puede ser muy fácil lastimar. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que tú y yo podemos recibir ese dominio propio. El Espíritu Santo puede darnos ese dominio propio. Y mira, en los versículos que estuvimos leyendo de Filipenses, en el versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Habla de la boca y habla de la conducta, sin murmuraciones, sin chismes, sin crítica. Que no se diga de nosotros que somos personas metiches, intrigosos, sino que, amado, amada, tú y yo podamos influenciar a otros para cosas buenas a través de nuestras palabras. Y también dice conducta. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Los hábitos espirituales que tengamos van a determinar mucho nuestra manera de actuar. ¿Qué hábitos tengo? ¿Decido cada día ponerme en las manos de Dios y poner a Dios como lo primero de mi vida? Cuando hacemos esto, tenemos una gran probabilidad de tomar buenas decisiones. Oras, lees, ayunas, lees la Biblia, eres diligente, te levantas temprano, eres trabajador, eres comprometido, comprometida, eres una persona leal, confiable. ¿O eres alguien que miente constantemente? Alguien al quien no se le puede confiar, alguien en quien uno no puede descansar porque no somos leales, porque somos inconstantes. ¿Qué hábitos hay que fomentar en nuestro carácter y cuáles tenemos que desarraigar? Y por último dice pureza. Esto tiene que ver con la integridad de cada persona. Esto es estar completos. Alguien que no está dividido, que es la misma persona en público y en privado. Es decir, lo que utilizamos, ¿no? No es doble cara. No nos ponemos una cara para estar en la iglesia y te pones otra cara para estar en la casa, sino que eres íntegro en todo lo que haces. Que cuando tú te paras delante de una persona y le dices: es que esto no es así, esto no lo debes de hacer, tienes el respaldo a lo mejor de tu familia y de quienes te conocen las 24 horas del día, que lo que estás haciendo es real. Tú y yo tenemos que ser influencia a quienes nos rodean, y para eso necesitamos trabajar en esto, en nuestra palabra, en nuestra conducta y en nuestra pureza. El libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, dice que como pensamos, así somos. O sea, de lo que tienes llena la mente
y el corazón, de esa manera te vas a comportar. Y de ahí la importancia que tú trabajes y yo trabajemos en nuestro carácter. ¿De qué cosas nos estamos dejando también influenciar? ¿Qué estamos dejando que entre en mi corazón, en mi vida? Porque va a ser la manera en la que yo también refleje a Cristo a través de lo que yo tengo. ¿Qué me está influenciando a mí? ¿Qué personas he dejado que ejerzan influencia sobre mi vida? Tenemos que tener cuidado. Y para poder ser esa influencia que Dios desea que nosotros tengamos, tenemos que ocuparnos de las cosas que son realmente importantes. En la lectura, en la oración, en la edificación, en la enseñanza. Que podamos ser hombres y mujeres comprometidos en escudriñar la palabra, no solamente leerla por leerla, sino comérnosla, entenderla, saborearla y obviamente vivirla. Ser hombres y mujeres con un espíritu dócil, que están abiertos, expectantes a ser exhortados, a ser aconsejados, que si se nos corrige, no queremos irnos y huir de la iglesia, sino que entendemos que hemos fallado, aceptamos la corrección y cambiamos lo que tiene que ser cambiado. Tenemos que ser hombres y mujeres de adoración. Hombres y mujeres que conocen la intimidad de la presencia de Dios y que podemos agradarle y bendecirle. Y finalmente tenemos que ser hombres y mujeres que constantemente estén buscando la llenura del Espíritu Santo. Que busquemos los dones del Espíritu Santo. Porque cuando estamos siendo guiados por su Espíritu, entonces tú y yo también podemos ser ejemplo a otros, tomaremos correctas decisiones, seremos transformados en nuestro carácter. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Tenemos que llenarnos del carácter y de la mente de Cristo para poder ser la influencia que Dios desea que seamos y tener mucho cuidado con la influencia que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón. Y es un reto que el Señor nos está poniendo, el capacitarnos para poder ser esos embajadores del reino e influenciar en la vida de otros. Y el estar atentos con la guianza del Espíritu Santo para no dejarnos nosotros influenciar. Amado Dios, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a resplandecer como luminares en el mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos a permanecer como hombres y mujeres con convicciones firmes, radicales, mi Dios, en las cuales tú te puedas glorificar, en las cuales, mi Señor, tú puedas ser exaltado, Papito Dios. Gracias, amado Jesús, porque yo creo que tú estás cumpliendo tu plan precioso y perfecto, Dios, en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Bendigo a cada uno de los que estén escuchando, Señor, y declaro que es tu gracia, tu fortaleza y tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.